Bien, estamos de vuelta aquí en la 98.5 FM, rumbo de la tarde. Estamos conversando sobre cosas de mucho interés relacionadas con el tratamiento en la justicia dominicana. Vamos a hablar de otro tema. Creo que, mire, ahora que vamos a entrar en otro tema, creo que se está volviendo ya un hábito que el presidente algunos comentarios lo vuelve como una especie de broma. Estuve viendo que en la semanal, en el día de ayer, habló sobre más o menos qué era lo que quería hablar con Leonel Fernández. Sí, yo lo vi. Me quedé sorprendido porque parte de su planteamiento es que él quisiera unir el liderazgo nacional porque él va a combatir y erradicar la pobreza extrema en República Dominicana. No, él dijo la pobreza absoluta. La pobreza absoluta, es Absoluta. correcto. Y yo no creo que ningún país en el mundo tenga capacidad de combatir o eliminar la pobreza absoluta. O sea que creo que ya después, luego de ese comentario, queda más que claro que la necesidad de esa reunión verdaderamente no iba a tener un fundamento tan relevante como se le dio. Ya sabemos verdaderamente cuáles son sus intenciones. Él quiere realmente hablar los temas de la reforma fiscal, la reforma constitucional, entre otros, y lo que está buscando una forma de dormir a la oposición para ver si logra que ellos se pongan del lado de él, porque él sabe las repercusiones que va a haber. Y lo digo con toda seguridad para que lo recuerden. Una vez traten con la reforma constitucional, estoy completamente convencido de que la oposición va a salir a las calles a defender la Constitución. Porque, y a mi consideración de manera personal, yo entiendo que la Constitución deberíamos dejarla tranquila al menos los próximos 30 años para que comience a surtir efecto algunas cosas que no terminan de surtir efecto. Siempre le buscamos un periquito para modificarla. Pero se lo aseguro que eso va a ser uno de los problemas sociales que vamos a ver muy pronto, porque verdaderamente la oposición se quedó sin una representación importante en el Poder Legislativo. Él tiene una mayoría mecánica. El único instrumento de reclamo que ahora tiene la oposición es apoderarse de la calle a través de manifestaciones, desafortunadamente. Desafortunadamente, hay que decir esa palabra muy duro, desafortunadamente. No, pero además es el precedente lo que gravita onerosamente sobre esa posibilidad. Porque absolutamente todas las modificaciones constitucionales que se han hecho en el país de 1966 a la fecha están estrechamente relacionadas con el tema de la reelección presidencial. Todas, absolutamente todas. Y él dijo en la semanal, él dijo que su idea o su propósito es evitar a través de esa reforma de la Constitución que surja un Trujillo del siglo XXI. Y yo creo que el principal Trujillo del siglo XXI es él mismo, porque sus actuaciones las vemos a diario. Y todavía me sigue preocupando porque veo que él tiene el mismo formato de los 4 años anteriores, de que dice una cosa, entonces como que no se refleja en la realidad. Y eso sigue siendo muy peligroso, señores. Tenemos que conectar, reflexionemos, tenemos que lograr que el gobierno reconozca nuestras vicisitudes, porque mientras ellos alegan que todo está muy bien y que somos nosotros que estamos equivocados, estamos padeciendo los males. El gobierno tiene que enfrentar las situaciones que estamos todos padeciendo actualmente. Este va a ser un segundo periodo muy difícil. Va a ser un periodo muy difícil porque vendrán necesariamente y lastimosamente muchos problemas de carácter económico. El gobierno que a quien le sobran los chelitos, según confesión del propio presidente, y que a pesar de que le sobran los chelitos, ha incurrido en préstamo en 4 años por 40,000 millones de dólares a razón de casi 1.800.000.000 de dólares mensual. Si tú lo calculas entre 40,000 millones por 48 meses de gobierno, te da más de 800 millones por año. Una cosa increíble. Una cosa increíble. Entonces un gobierno que le sobran los chelitos y que ha contratado préstamos por valor de 40,000 millones de dólares y no ha hecho en obras y en inversión de capital nada que pudiera justificar ese endeudamiento creciente, yo creo que aquí puede haber muchas dificultades. Espero que no la haya, porque una de las cosas que ha permitido que el país haya progresado económicamente en los últimos 2 décadas o 3 décadas
ha sido por la relativa paz laboral que ha existido en el país. Y- Pero el presidente no sabe lo que es una huelga. No. No. El presidente no No. sabe lo que es una huelga y no sabe lo que es un motín callejero todavía. Es decir, ustedes mismos, porque yo le llevo muchos años, ustedes no saben, yo estoy seguro, Miguel Peralta, para que la gente no Me sepa encanta que cuando otro, dice que entre me lleva Miguel y Miguel, muchos años. que yo estoy seguro que tú no tienes una imagen en tu mente de un tanque parado en una esquina No, de la para- ciudad de Santo Domingo. Gracias a Dios. Esas eran escenas frecuentes en los años 70 y a finales de la década del 60 en la República Dominicana. Y Bueno. todavía hasta 1975, 1976. Y en Y el, la gente se- 84 con Bueno, Don Salvador. fue con una Salvador, cosa pero eso fue también con una poblada poblada. que ocurrió precisamente un 24 de abril, un lunes, porque el gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional y eso significaba una devaluación 3 veces, un aumento sorpresivo y estrambótico de los alimentos principales y las medicinas, de todos los bienes y servicios, y se decidieron tomarla un miércoles santo, bajo el predicamento, bajo la premisa de que, bueno, los dominicanos se van el jueves temprano, se emborrachan, se intoxican, se accidentan en la carretera, se ahogan, vomitan y todo eso, y cuando vienen el lunes, el sopor, ya el asunto está dado. Bueno, los dominicanos se fueron el jueves, se emborracharon, se ahogaron, chocaron, se accidentaron, hicieron todo, vomitaron, hicieron todo. Y el lunes, la ciudad amaneció Ujú. de cabo a rabo encendida. Encendido. Encendida. Y el miércoles, cuando el gobierno se dio cuenta, entonces, de que la policía era insuficiente para sofocar los motines, sacó el ejército a la calle. Estamos hablando de abril de 1984, 16 años, 40, no, 16 años, 40 años. 40 años. Y el ejército salió, cuando tú sacas el ejército en una situación tumultuosa como esa, el ejército sale con un solo propósito. A orden. Sí. Y hubo, nunca se dio las cifras oficiales de muertos, pero se estima, los cálculos extraoficiales hablan de 250. Bueno, yo espero que en esta coyuntura no tengamos ese tipo de problemas. Pero algo que es importante de cara al futuro, para que lo sepan, la narrativa que se va a ir viniendo, porque ya podemos tener un diagnóstico muy claro, y es que el gobierno, al no reconocer ciertas situaciones, no está tomando ciertas medidas. Miren lo siguiente, el clima hacia dónde se conduce. Con la reforma constitucional vamos a tener un despliegue de la sociedad en la calle. Con la reforma fiscal vamos a tener un despliegue de la sociedad en la calle. El gobierno no ha tomado una sola medida importante en nuestra economía para prever la crisis geopolítica que viene en camino. Por lo que la narrativa volverá a ser que por los procesos de guerra y conflictos bélicos que hay en el mundo, aquí va a haber una ola, va a haber crisis alimenticia porque no se han tomado las medidas del lugar. O por ende, los precios van a seguir en aumento y vamos a tener un problema mayor de inflación. Y no hemos tomado las medidas del lugar, que siempre lo hemos planteado una u otra vez, de la reactivación urgente de todo el aparato alimenticio de nuestro país y disminuir la codependencia de los mercados internacionales, porque eso es lo que viene. Lo que habría que... es una pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros como pueblo no respondemos ante cada uno de esos eventos que van a suceder? Muy buena pregunta. Bueno, esa es la incógnita y eso es lo que lo hace más mortificante la idea. Claro, porque nosotros estamos en un estado de inercia. Aun cuando hay eventos que detonan a pensar, a modificar, a cambiar, nosotros no estamos haciendo nada. Ni lo está haciendo el gobierno, ni lo está haciendo la oposición. Pero hay que pensar qué pasaría. Claro, y eso es una observación muy importante y acertada. Pero hay otra cosa que a mí me preocupa mucho. Por ejemplo, el gobierno dominicano ha cifrado muchas expectativas y muchas esperanzas de que la llegada próxima y muy dilatada de una fuerza multinacional a Haití sofoque o anule
lo que está ocurriendo allí, ¿no? Anule el control que tienen bandas criminales sobre la vida haitiana. Pero probablemente, y eso es una eventualidad no del todo descartable, porque las bandas han dicho que, y eso se ha publicado en todos los medios, las bandas han dicho que ellos van a cobrar un precio alto por los espacios que han conquistado, ¿no? Espacios de violencia y de criminalidad, por supuesto. Y el mundo está exigiendo que los haitianos tienen derecho a vivir en paz en su propio territorio y entonces que la comunidad internacional tiene cierto nivel de responsabilidad sobre eso y sobre la República Dominicana por el peligro que significa ese estado de caos permanente en Haití sobre un país limítrofe como es la República Dominicana. Y don Miguel, a mí me luce incluso que cuando ese grupo soldado de Kenia penetra Haití, eso se va a generar una crisis sin precedentes, tanto interna como interna en República Dominicana también, porque se ha demostrado, se ha descubierto que aquí hay personas de la banda que están en territorio dominicano. O sea, eso va a ser... Eso precisamente iba. Sumamente peligroso. Si hay enfrentamiento, y evidentemente lo habrá, porque el propósito y la misión de esa fuerza, que ha tardado desesperadamente de integrarse, porque hay apatía entre los países que se han comprometido, porque saben el riesgo que correría su gente. Pero el presidente de Kenia dijo que las próximas 2 semanas, más o menos 3, bueno, después del informe que le entregaron estos días. Pero desde hace 8 meses o 10 meses están diciendo que en las próximas 2 semanas. Bueno, pero hace casi 2 años que están esperando eso. Pero lo que yo temo que no montás, ¿entiendes? Es que... temo ya que no montás. Lo cogí. Que la llegada de esa tropa y la confrontación con las bandas provoque de alguna manera un movimiento poblacional hacia la frontera dominicana y la gente trate de encontrar en República Dominicana un lugar más seguro. Pero no lo vea como algo posible. Usted lo vio sí, en Ucrania. Los ucranianos salieron huyendo. Claro. Pero lo pongo como un asunto. ¿Estamos preparados para eso? Eso le va a añadir un elemento más, porque eso va a tener un elemento de presión adicional a lo que ya existen con el gobierno. Y el gobierno aparentemente, por las cosas en que uno lee, no se está dando cuenta. Salió publicado y cuando yo lo leí, yo me asombré. Yo dije, bueno, pero la dimensión que yo tenía del problema era muy escasa, porque estamos hablando ya de una cosa sumamente peligrosa. Le atribuyen al canciller de la República, al doctor Roberto Álvarez, aparentemente en una entrevista que tuvo con una organización periodística extranjera, aparentemente para desvirtuar las versiones internacionales de que nosotros somos racistas, de que no le damos oportunidad a los haitianos. Dice que el 71%, oye esto, 71% de las plazas escolares están en manos de haitianos. Ay, Dios. El 71%. Sí, tuve la oportunidad de ver eso. Entonces es una cosa grave. Pero el mismo canciller, cuando fue interrogado y llamado por el Senado de la República para que explicara el asunto ese de que en el rediseño del muro se dejó un territorio de 10 kilómetros cuadrados del lado haitiano, del lado dominicano, pero del otro lado del muro. Se supone que si el muro es la línea divisoria, todo lo que queda del otro lado es Haití. Y entonces los senadores de Independencia y de Dajabón le reclamaron al canciller que porque hicieron eso, que con qué autoridad tenía el gobierno para hacer eso, porque eso podría significar en el futuro una enajenación del territorio nacional. Y eso no lo puede decidir un gobierno, tiene que aprobarlo el Congreso de la República. Y eso lleva un formalismo. Y entonces el canciller dijo, señores, en el Senado de la República, dijo que esa información que le habían dado o esa pregunta que le habían hecho los senadores lo dejaba perplejo porque él no tenía conocimiento de eso. Yo me quise morir porque eso, si hay una cosa que tiene que ver y es responsabilidad de la Cancillería Dominicana, es todos los asuntos relacionados con las relaciones del país con el resto del mundo. Y nuestro principal
interés con el resto del mundo es nuestro vecino, porque es el que tenemos más cercano, ¿no? Y es con el único que tenemos un conflicto, aunque no un conflicto bélico formal, pero tenemos un problema, un conflicto alimentado por los agravios históricos que un país le ha infligido al otro y el otro le ha infligido al uno. Es decir, hay una acumulación de agravios mutuos que gravitan penosamente sobre el nivel de las relaciones, que impiden realmente una convivencia Sin embargo, como la que tienen dos países más o menos que no hayan tenido conflicto, porque la historia común de Haití y República Dominicana ha sido siempre una historia de conflicto y de confrontaciones. pero a la vez es una relación de codependencia a nivel económico y a nivel social, porque ya muchos dominicanos en esa zona fronteriza pasan sin ningún problema a Haití. Tienen vida social en Haití. O sea, terminan de su trabajo y se van a hacer vida social en Haití, igual que el haitiano pasa sin ningún problema a tener una vida social y comercial. Ahora, me duele mucho la doble moral, porque ese pueblo tiene esa condena de esa pobreza tan grande. Responsabilidad de Francia. Francia acabó con ese país económicamente y la comunidad internacional no ha entendido que no solamente el plan es meter militares y mermar las bandas criminales, debe haber un plan estratégico que incluya la reincorporación del Estado, financiamiento hay una información y un que proyecto. Yo no puedo validarla a través de las cosas, pero realmente las bandas ellos lo controlan. Sí, en Haití son ellos mismos que la controlan. Sí, claro. Pero fíjense qué es lo que pasa con relación a Haití y Francia. Bueno, cuando Haití se independizó y acabó con todas las propiedades de los colonos franceses, Francia le impuso sanciones a Haití. Y todas las naciones, Canadá, Estados Unidos y Europa, rompieron relaciones con Haití y la condenaron. Y le impusieron una multa porque Francia le impuso una multa que gravitaba onerosamente y gravitó onerosamente por casi 100 años o más de 100 años sobre el erario haitiano, que prácticamente lo condenó a la miseria absoluta. Porque fue un precio. Y Haití terminó de pagar esa deuda. Oiga, estamos hablando de 1804. Terminó de pagar esa deuda en 1936. Dios santo. Oye, en 1936. Ahora bien, Haití tiene un problema, que son los haitianos. Y yo no lo digo esto como una forma de desprecio, no todo lo contrario. Nosotros hemos pasado históricamente muchas de las vicisitudes que ha hecho frente a Haití. Y hemos podido salir más o menos con muchos sacrificios y muchas dificultades airosos de esos compromisos. Y hoy la República Dominicana es lo que es porque los dominicanos se comprometieron con su país. Y es cierto que la élite empresarial dominicana tiene mucho dinero en el exterior y si yo tuviera dinero quizás yo haría lo mismo. Yo no condeno eso. Pero también han confiado en la República Dominicana y viven aquí. Los haitianos ricos, las élites haitianas, las profesionales, las intelectuales, las financieras, las económicas, las científicas, que son muchos, porque son inteligentes los haitianos, las élites haitianas, viven fuera y se olvidaron de Haití. Y entonces los haitianos tienen una deuda con Haití mayor que la deuda que Francia le impuso a Haití y se resisten a pagarla. Entonces, mientras la comunidad internacional y los gobiernos dominicanos pretendan o intenten que Haití siempre va a tener que vivir de la caridad internacional, porque eso es caridad internacional, eso no es solidaridad. Es decir, Haití nunca va a salir... No hay un proyecto integral que verdaderamente los reconduzca. No, claro, y Haití nunca va a salir del meollo o de la trampa en que se encuentran. Los haitianos tienen que ocuparse de Haití, no Francia, ni Estados Unidos, ni Canadá. Claro, la ayuda siempre es importante porque nosotros incluso necesitamos de la cooperación internacional. Pero si los haitianos no se ocupan de Haití, Haití nunca saldrá del lugar en que se encuentra. Eso es así. Los haitianos
dicen que lo más difícil es que dos haitianos se pongan de acuerdo. Y entre ellos mismos, tanto es así que tienen... Eso mismo dicen de 5 dominicanos. Pero esto con dos no se ponen de acuerdo. Nosotros somos 5, o sea que es más. Pero conozco personas que aman Haití. O sea, esa élite que está afuera muchas veces está por los riesgos a los cuales se ve sometido por esas bandas. Pero entiendo que cuando los haitianos se decidan ocuparse de Haití como muchos quisieran, ellos van a ser una gran nación. Los haitianos son, tal como dijo, son muy inteligentes, son muy trabajadores. He tenido la oportunidad de compartir en distintos escenarios a nivel de ciencia, a nivel personal, y he conocido una parte de Haití que cambia totalmente la visión, pero conozco también que a lo interno de ellos tienen que quebrar la banda y desde el gobierno, no solamente a nivel de abajo, a nivel de gobierno. Entonces, nosotros nos vemos en este escenario compartiendo una isla, un mercado, compartiendo incluso una reserva de biosfera, porque nosotros tenemos nuestra reserva de biosfera, ellos tienen su reserva de biosfera, pero tenemos una parte que es una reserva transfronteriza, lo que hace que nosotros tengamos que cuidar muchas cosas de ellos muchas pero cosas mire, de nosotros. mi esposa me recordaba en estos días, cuando Balaguer subió por primera vez al poder, ya como presidente, no el títere de Trujillo que fue, porque él había sido 2 veces presidente. Cuando Trujillo se dio cuenta que le iban a poner sanciones en 1960 tras el atentado a Rómulo Betancourt, él hizo que Negro, su hermano, renunciara y nombró a Balaguer presidente, que era vicepresidente de la República. Muerto Trujillo, Balaguer termina en el 31 de diciembre del 61 y el día 1 de enero del 62 se instala un consejo de gobierno de 7 personas presidida por él que dura 16 días. ¿El triunvirato? No, el Consejo de Estado. Okay. Que después lo sustituyó con la matanza del Parque Independencia, tuvo que salirse, se asiló en la embajada del Vaticano, contigua a su casa, y luego fue deportado por el Consejo de Estado. Eso fueron 2 presidencias efímeras, ¿no? Pero después de que Balaguer llegó en el 66, lo primero que hizo Balaguer fue cerrar los aserraderos. Y hoy tenemos bosque, gracias a eso. Porque nosotros íbamos en un proceso de degradación de nuestra riqueza boscosa, similar. Teníamos la misma tendencia de convertir los árboles en carbón. Sí, tipo de todo, cosas. Claro. Íbamos en la misma camino en que ya estaba muy avanzado Haití. Y eso paralizó eso. Y después, y en esos primeros 12 años, ahí nadie cortaba un árbol. Era un delito grave. Entonces, esas cosas de una persona que tiene capacidad para ver más allá de un simple mandato, ¿no? Y que ve el gobierno tanto como una forma de gloria personal, como una forma de proteger un país, a veces nos hacen mucha falta. Bueno, el tiempo se nos acabó. Le agradezco su participación. Doña Mildred, usted yo sé que no le gusta que le digan doña, pero usted es toda una doña. Se lo voy a permitir. Porque usted me dice don Miguel, y a los don lo extraditan, así que yo le he dicho a usted que no se moleste cuando le digan doña, pero sí cuando le digan doñita. Me voy a cuidar de que no pase eso. Bueno, ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los esperamos mañana como de costumbre a la hora de siempre. Hasta entonces.